jornada. Vamos a seguir con el tema de manejo de colecistitis aguda por el doctor Tomás Figueroa Gallardo. Él es cirujano general y videolaparoscopista. Es cirujano general en el Hospital Nacional San Rafael, su posgrado en el Hospital Asad Haref Medical Center en Israel, máster en Educación Superior en Investigación en Salud, actualmente cirujano en el Hospital Nacional San Rafael, es coordinador del programa de cirugía laparoscópica en el Hospital San Rafael y actual tesorero de la Asociación Salvadoreña de Cirugía. Con ustedes el doctor Figueroa. Buenos días. Vamos a hablar un poquito de una patología que es tan frecuente y casi a la par de lo que acaba de hablar el doctor Escobar de la apendicitis aguda. Un tema de mucho debate en la actualidad para el cirujano general, como decimos en los hospitales, es el pan de cada día prácticamente, hablar de la vía biliar y todas sus complicaciones. Si gusta la va pasando. ¿La puede contar? No, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces un poquitito. Desde épocas muy remotas, la verdad que la patología biliar se menciona en muchas literaturas tan antigua, inclusive la pueden encontrar en literatura tan antigua, estamos hablando en literatura antes de Cristo, hay algunas cuestiones que hablan ya de la vía biliar y especialmente cuando hablaban de lesiones relacionadas con guerra y otra patología en la cual ya podíamos ir dilucidando que la patología era tan frecuente en aquella época como lo es actualmente. Si ven acá, he sacado nada más un recorte acá de Da Vinci, ya mencionaba, y él tenía una idea más o menos establecida, y el término árbol biliar, cuando hablamos de la vía biliar como tal. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de el componente de la principal, lo que guarda la vesícula biliar, la bilis. Si ustedes ven, tiene mucha relación con ciertos electrolitos, aniones, lípidos, proteínas, y que hay que tomarlas en cuenta, porque si no se consideran, la verdad que una vía biliar drenada hacia el exterior y no controlada puede ser motivo de un montón de problemas relacionados con todos ellos, o algunos de ellos. Anatomía, la vesícula biliar, que es el tema que vamos a hablar en esta mañana, tiene mucha relación cuando hablamos de las 4 áreas anatómicas, no se nos olvide, hay un fondo, hay un cuerpo, si nos acordamos, fondo, cuerpo, infundíbulo y el cuello, el conducto cístico, hepático común, los hepáticos, derecho, izquierdo, y el coledo como tal. Muy importante reconocerlos, especialmente los que hacemos cirugía. Hay que tener bien clara la anatomía para no cometer iatrogenia, porque algunas complicaciones postquirúrgicas están relacionadas muchas veces por no reconocer especialmente esta área de la vía biliar. El cístico, muy cortito, acuérdense, y hay un cístico, ya vamos a ver las variantes, que también hay que contemplarlas al momento de hablar de cirugía. El cístico tiene unas características que puede ser tan largo como está acá, pero también puede ser muy corto o muy sésil, y muchas veces lesionar la vía biliar por no reconocerla. Bueno, irrigación, arteria cística, el nervio vago y el tronco celíaco tienen mucha relación para la inervación de la vesícula biliar. Acuérdense, la vesícula sirve como un reservorio que concentra bilis y que es contraída especialmente por estas sustancias que es liberada en el duodeno, la colecistoquinina. Y la verdad que sirve para, especialmente, es liberada cuando el duodeno reconoce o el estómago que hay proteínas y grasas especialmente. Igualmente, acordémonos la anatomía, especialmente acá de coledo, como muy importante que la tocamos sus 4 porciones, y que nos acordemos que en el duodeno, la segunda porción, desemboca el colédoco y que el colédoco generalmente desemboca junto con el huirso, conducto pancreático, pero que también tiene variantes anatómicas que las vamos a ver en unos segundos.
La anatomía siempre, vean cómo la anatomía nunca es exacta. Un 80% encontramos lo típico de la anatomía, pero en un 20% podemos encontrar diferentes anomalías. Un cístico sumamente adosado al conducto hepático común, un conducto cístico muy alto, prácticamente en la bifurcación de los ambos hepáticos, y algunas veces císticos que desembocan directo del hepático izquierdo o del hepático derecho. Igualmente en la configuración que toma, cístico sumamente largo que desemboca prácticamente hasta el final del colédoco, y otros que tienen diferentes configuraciones, incluyendo el sésil, que es el más peligroso de todos y que podemos lesionar la vía biliar si no la tratamos, reconocemos adecuadamente. Otras variantes, no me voy a entretener el de la vesícula biliar, ya las vimos, pero vean cómo en la ampolla de Vatel pueden desembocar ambos, pueden hacerlo por separado o inclusive el conducto Wilson, desembocar directo al colédoco. Siempre la fisiología, no se nos olvide. La secreción aproximada diaria de un adulto promedio es entre 600 y 1000 cc de bilis por día. Pero vamos a entrar en materia. Nos interesa tocar, y vamos a tocar principalmente las 3 patologías que están acá, que representan la mayoría de lo que llegan a nuestros hospitales, acordándonos que la litiasis biliar no es más que cálculo, presencia de cálculos en la vesícula biliar, sin proceso inflamatorio de su mucosa o de ninguna estructura de la pared. Colecistitis aguda, ya estamos hablando de proceso inflamatorio, especialmente de la mucosa. Colecistitis subaguda, está la crónica que vamos a hablar, es aquella donde hay cuadros repetitivos y donde ya también vamos a encontrar diferentes situaciones que podemos hacer diagnóstico diferencial. La vesícula escleroatrófica, este es un tema de debate actualmente, si realmente vale la pena o no hacerla quirúrgica, es un tema que se está debatiendo en la actualidad. Generalmente aquellas vesículas que ya dejaron de funcionar y que realmente tienen la presencia de un solo cálculo, la pregunta es, ¿vale la pena? Y cuando uno se mete se da cuenta que a veces las lesiones son mayores en frecuencia que cualquier otra intervención quirúrgica, con una vesícula prácticamente solo con colecistitis aguda. El plastrón vesicular, la colecistopatía litiásica, que es poco frecuente gracias a Dios, pero que está causando mucho cada vez, especialmente en paciente quemado o en paciente de cuidados intensivos, tiene mucha importancia que la podamos diagnosticar. Bueno, y los pólipos que sí, en la actualidad son quirúrgicos, acuérdense que se consideran todavía precancerosos. Litiasis biliar. Litiasis biliar no es más que el cuadro característico de un dolor abdominal, especialmente en hipocondrio derecho, que dura menos de 6 horas. No hay proceso inflamatorio. Representa casi el 80% de los pacientes con litiasis biliar. Acuérdense, estaba hablando de cólico biliar. Litiasis biliar como tal, 80% de los pacientes son asintomáticos. La probabilidad de complicaciones no supera el 3% a 10 años. La epidemiología, como ven, en los Estados Unidos es variada, dependiendo si son blancos, mexicanos o afroamericanos. Y esa es patología nuestra, Hospital Nacional San Rafael, al 2013. Vean cómo en aquella ocasión, 2013, atendimos 377 pacientes con apendicitis aguda y 356 con cuadro de la vía biliar. Como ven, casi equiparada. La verdad que son las 2 patologías más frecuentes que vemos en los hospitales. Y vean cómo es una patología más relacionada con la mujer en una relación prácticamente 3:1. Cólico biliar. 1/3 de los pacientes con litiasis biliar van a presentar el famoso cólico biliar. Los síntomas generalmente es más frecuente el dolor hipocondrio derecho, es típico cólico biliar que no dura más de 6 horas. El dolor es el resultado realmente de un cálculo en el conducto cístico generalmente o en el cuello de la vesícula. La mucosa de la vía biliar no presenta proceso inflamatorio como tal. Los dolores, el dolor como tal es periódico y generalmente va de leve a severo y va a aumento gradual y es prácticamente repetitivo a lo largo de cierto tiempo, pero la característica no supera los 6 horas de evolución. El dolor generalmente va secundaria a una dieta abundante o copiosa y algunas veces el dolor se precipita sin ningún evento relacionado con alimentación ni nada por el estilo. Este es riesgo de factores o factores de riesgo para la formación de cálculo. Vean lo que se decía antes, paciente obesa, multípara, blanca,
Todo eso ha venido cambiando con el tiempo y hoy encontramos una serie de factores más relacionados. La obesidad siempre sigue siendo igual, el embarazo con la multípara, pero vean que ahora aparecen una serie de sustancias que le hemos venido relacionando cada vez. Uso de estrógenos, progesterona, la ceftriaxona. Nosotros en los hospitales la tendencia a ocuparla cada vez más frecuente y nos damos cuenta que también la patología biliar está aumentando y que algunas veces, aunque nosotros no tenemos estudios como tal, la literatura mundial sí la está relacionando en algún grado con la formación de cálculo. La historia familiar, si la paciente llega con algunos síntomas relacionados, litiasis biliar, pregunten si tienen la sospecha, si la mamá ya fue operada o ha padecido. Generalmente hay una historia bastante acentuada de presencia o historia familiar de litiasis. La mujer, una relación de 3:1 sobre el hombre, un poquito más en la actualidad, y hay otras enfermedades relacionadas, incluyendo la diabetes y otras más. Factores siempre, vean, sexo, la mujer, especialmente la edad, arriba de los 40 años, consumo de alcohol, falta de actividad física, lípidos plasmáticos alterados, aumentados, la diabetes, uso de estrógenos, drogas, antecedentes, obesidad. Y como ven, ya no son 5 los que mencionamos, es multifactorial la relación de formación de cálculos. Siempre con la formación y composición de los cálculos biliares. Aquí están las sustancias más o menos que se relacionan actualmente. Y hay una relación. Generalmente, los cálculos, cuando se estudian, 90% son de tipo mixtos y van combinados todos ellos. Pero vean que más del 50% llevan colesterol. Y en un menor del 20% colesterol, bilirrubina y sales de calcio, cuando son pigmentarios. Igualmente, complicaciones. La litiasis biliar me puede llevar a todo esto. Desde un simple cólico biliar, que no es considerado una complicación, pero sí de aquí para abajo. Colecistitis enfisematosa, el síndrome de Mirici, hidrocolecisto, la obstrucción del tino, el hilio biliar, perforación de la vesícula biliar y todo lo que se conoce, incluyendo la pancreatitis biliar, que cada vez la vemos más frecuentes en nuestros hospitales. Patogénesis de la enfermedad como tal, obstrucción del conducto cístico por un cálculo del 90% de los casos, y que lleva la característica de lesión de la mucosa vesicular cuando hablamos de colecistitis aguda. Aquí tenemos más o menos el aumento de la presión intraluminal por el cálculo como tal, y que por último lleva a una infección bacteriana secundaria, generalmente por organismos entéricos. ¿Qué ocurre? Aquí dice el 20%, pero realmente cada vez lo vemos más frecuente y esa frecuencia está aumentando arriba del 20%. Igualmente, vean dentro de la etopatogenia, si es ya sea por un bloqueo del conducto cístico por un cálculo, o solamente es irritación o daño al epitelio, como sucede en la colecistitis aguda calculosa, tienen una relación directa desde un simple cólico biliar, en el cual no necesita hospitalización como tal, pero sí requiere manejo del dolor. Este va a evolucionar prácticamente en menos de 6 horas está solucionado el problema. Diferente a la colecistitis aguda, necesitamos hospitalización y el tratamiento respectivo como tal. Inmediato, si fuera posible, o al menos, como sucede en algunos casos, que es necesario poderlas enfriar, porque no hay tiempo o no hay sala de operaciones para poder solucionar el problema y llevarlas a un quirófano posteriormente. Y la colecistitis calculosa, que ya vamos a hablar de ella. Bueno, son las 3 que vamos a estar hablando. Colecistitis aguda, como definición, inflamación aguda desencadenada en el 95% de los casos por una obstrucción del conducto cístico por un cálculo. Y vean en la etiología, obstrucción, 95% de los casos, pero también hay otros factores relacionados, no litiásicos, las infecciones, reflujo, bridas, neoplasias, y en pacientes quemados o llevados a cuidados intensivos, que vamos a ver la calculosa que puede suceder. Epidemiología, colecistitis, entidad patológica más común, generalmente en nuestros centros hospitalarios, después del apéndice, frecuentemente en pacientes arriba de los 40-50 años y en el sexo femenino especialmente. La fisiopatología, mecánica por cálculo, y la bacteriana y la química en algunas ocasiones, que lo vamos a ver, y está de alguna manera muy relacionada. El examen físico. Si hablamos dolor a la palpación hipocondrio derecho, si hablamos de colecistitis aguda, la sintomatología es un poquito más florida y es, entre comillas, un poquito más fácil diagnosticar.
Diferente si estamos hablando de cuadro de litiasis biliar, ¿cómo se llama? Simple. Es difícil porque los síntomas a veces son vagos, son esporádicos y muy difícil de diagnosticar en algunas ocasiones. Pero vean, si hablamos de colecistitis aguda, dolor a la palpación hipocondrio derecho, signo de rebote puede estar presente. Lo frecuente y que nosotros encontramos en los hospitales, signo de Murphy positivo, pero no es único, ya vamos a ver que hay otros signos que se pueden buscar. La distensión abdominal es bastante frecuente. Y si encontramos ictericia, mucho cuidado, ya no estamos probablemente ante la presencia de una colecistitis aguda, sino que ya probablemente tenemos al menos un coledocolitiasis o la sospecha, y tenemos que ser muy acuciosos para que no sea y estemos ante una colecistitis aguda. El diagnóstico de la colecistitis aguda sigue siendo, igual que el apéndice, bastante clínico. Aunque en el caso de colecistitis aguda, fuera del apéndice nos vamos a apoyar más en laboratorio y nos vamos a apoyar un poquito más en estudios de gabinete. Pero sigue siendo una patología en la cual tenemos que tener una alta sospecha por historia clínica y examen físico. La leucocitosis es frecuente con desviación hacia la izquierda. Bilirrubinas, todo paciente con colecistitis aguda, obligatorio mandar 3 pruebas que son necesarias. Y no se les olvide, el leucograma, bilirrubina, fosfatasa y no desprecien la amilasa porque se puede encontrar con una sorpresa más en los días actuales. La ultrasonografía y el TAC son métodos diagnósticos auxiliares de mucha ayuda, especialmente en la colecistitis aguda. Tiene mucho valor el grosor de la pared, fuera de los hallazgos que pueda encontrar ultrasonográficos y la presencia de cálculos como tal en la vía biliar y de proceso inflamatorio. Radiografía simple de abdomen, acuérdese que la presencia de cálculos que pueden visualizar en una placa simple no supera el 10%, y la colangiografía endovenosa sigue siendo de valor, aunque realmente hoy tenemos otros métodos como el CEPRE que nos resuelve ciertos casos en los cuales son necesarios. Tratamiento, intervención quirúrgica, ya sea urgente o electiva, e iniciar de inmediato el tratamiento médico con antibiótico-terapia y el manejo de estabilización del paciente. Crónica, diferente a la aguda. En la crónica es una consecuencia de brotes repetitivos de colecistitis aguda, muchas veces asintomática. El paciente a veces le dice, llega a la clínica, llega a la consulta externa y a lo mejor le dice que nunca ha tenido ningún episodio de algún cuadro relacionado con dolor en el hipocondrio derecho. Pero que cuando mandamos la ultra por la sospecha nos encontramos que realmente tenemos piedras en la vía biliar, en la vesícula. Epidemiología, patología más frecuente de cirugía de vía biliar, especialmente cirugía de tipo electiva, siempre es arriba de los 40 años, sexo igual que la colecistitis aguda, especialmente en mujeres igual que la colecistitis aguda, obesa, multípara, muy relacionada, y vean cómo afecta a un 10 a 20% de la población adulta esta patología. Fisiopatología, inflamación crónica de la mucosa y otras capas de la pared, secundaria a litos generalmente, 90% de esta colecistitis se acompaña de cálculos, ya lo dijimos, y puede estar distendida o retraída, y hablamos de la vesícula escleroatrófica, que es una patología todavía de mucho debate en la actualidad. Manifestaciones de la colecistitis crónica son mucho más vagas que la colecistitis aguda, por supuesto. Vean que solo puede haber un dolor o síntomas poco manifiestos. Algunos casos puede haber, inclusive pasar desapercibida, ser asintomática. Vean cómo la sintomatología con episodios periódicos variables puede tener regresión y acentuación, es bien variable. El cólico biliar a veces es repetitivo, a veces se da en una sola ocasión y a otras veces el paciente lo manifiesta. Dice, mire doctor, es que fíjate que lo que yo tengo es una colitis, realmente lo que tiene es una litiasis biliar, una colecistitis crónica. A veces se acompaña de náusea o vómitos y básicamente la sintomatología sigue siendo muy vaga. Al examen físico no vamos a encontrar mayores hallazgos como es la colecistitis aguda y en raros casos vamos a encontrar el signo de Murphy. Siempre igual que la colecistitis aguda, no se olvide mandar pruebas, algunas químicas son siempre necesarias. Repito, leucograma, bilirrubina, fosfatasa y amilasa siguen siendo parte de lo que tenemos que ver casi obligatorio en estos cuadros. Diagnóstico, miren, se tiene que hacer por historia, pero a veces uno solo tiene la sospecha, lo corrobora a través de un ultrasonido. El TAC sigue siendo caro y no es un método primario para este tipo de casos. La verdad que la ultra tiene suficiente sensibilidad y especificidad
para detectar litos en la vesícula biliar. Tratamiento igual, sigue siendo eminentemente quirúrgico, solo que aquí tenemos un poquito más de tiempo para preparar al paciente y llevarlo al quirófano. Ya vamos a ver del tratamiento. Complicaciones. Las complicaciones, si no tenemos cuidado, puede llegar a esto. Encontrarnos posteriormente, es más, hay pacientes que los encontramos en el consultorio sin mayores hallazgos clínicos, con una historia vaga, tenemos la sospecha y nos encontramos en el quirófano cuando lo llevamos a la cirugía, que lo que encontramos es ya un piocolecisto. Y el paciente anda tranquilo, como nada. Igual la perforación vesicular puede suceder con peritonitis, fístula biliointestinal cada vez más frecuente y algunas otras cuestiones agravadas como por ejemplo migración de las piedras a la vía biliar y encontrarnos a veces con colangitis en estos casos o con la coledocoliciasis y su sintomatología respectiva. Acalculosa. Vean especialmente pacientes que están muy relacionados con pacientes sumamente deshidratados, en shock, sepsis, pacientes que se les ha sometido a transfusiones masivas o que tienen comorbilidad, especialmente cáncer o enfermedad vascular, mucho cuidado. Estos pacientes que serán muy acuciosos, paciente que se presente con distensión abdominal, con estas características de este tipo de paciente, sumamente crítico, mucho cuidado. A veces los dolores abdominales se los adjudicamos a cualquier otra cosa y menos a una colecistitis acalculosa. Y cuando llegamos o lo llevamos o lo sometemos al quirófano, nos damos cuenta que realmente estamos ante la presencia de un cuadro de este tipo. Más o menos para que correlacionemos la calculosa, fíjense bien que el cólico biliar inicia súbitamente, se va incrementando rápidamente, especialmente en intensidad, y después de 15 minutos puede durar hasta 3 horas. 75% necesitan, ¿verdad? Necesitan colecistectomía. El dolor dura más de 6 horas, al inicio también es de tipo visceral, pero el dolor tiene una característica. La colecistitis acalculosa no se presenta igual que la colecistitis aguda calculosa. Tiene variantes en la sintomatología. A veces es bien insidioso y muy, muy difícil a veces a poder hacer el diagnóstico, porque lo único que tienen es distensión y el dolor. Vean cómo ictericia, 20% de los pacientes, 25% de los pacientes se presentan con cuadros o antecedentes relacionados. Y en la colecistitis aguda calculosa el cuadro puede ser muy insidioso y depender de estas condiciones predisponentes que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Para hacer un poquito de correlación clínica y de laboratorio, vean cómo podemos diferenciar entre un simple cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis y una pancreatitis especialmente de origen biliar. Vean cómo la duración del dolor, menor de 3 horas en el cólico, realmente es menor de 6, mayor de 6 en la colecistitis, muy variables en estos dos cuadros. Vean cómo masa palpable, el cólico biliar no lo van a tener, no van a tener ninguna síntoma, mucho menos van a tener Murphy. Y en estas patologías especialmente tenemos Murphy, tenemos masa palpable en algunas ocasiones, y en estas puede ser variable. La fiebre, vea el cólico biliar no tiene, sí lo pueden tener estas. La leucocitosis no tenemos en el cólico biliar y esta sí tenemos variable dependiendo de la patología y la intensidad de ella. Amilasemia, normal, y aquí puede estar presente. Mucho cuidado. Colecistitis aguda hasta 1.5 de bilirruina, todavía uno dice, me aguanto, no es una hiperbilirruinemia, pero mayor de ellas podemos estar ante presencia de una pancreatitis o una colangitis o una simple coledocolitiasis acompañando a la colecistitis aguda. Las secuelas que podemos tener después de una colecistitis especialmente aguda, va desde una colecistitis gangrenosa, que realmente ya es un serio problema para el cirujano. Vean cómo se puede presentar en un 30% de los casos si no andamos, le damos el tratamiento respectivo al paciente con los cuidados necesarios. Hay factores de riesgo, especialmente pacientes masculinos por arriba de 50 años, leucocitosis arriba de 17,000 con colecistitis aguda, mucho cuidado, póngale atención, especialmente paciente diabético. Vean, la perforación de la vesícula también es otro, relacionado a 10% de los casos. Vean cómo el retraso de la atención tiene mucho que ver con esto. Paciente diabético, la mortalidad aumenta al 30%. Las fístulas cistoentéricas son muy importantes, generalmente relacionadas hacia la misma vía biliar, al duodeno o al colon. Y vean cómo el hilio biliar también, aunque eso lo vemos poco frecuente, sí tiene una mortalidad alta porque puede ir acompañado de todo esto.
Diagnóstico diferencial de los cuadros, especialmente colecistitis, va desde la apendicitis aguda, que acaba de hablar el doctor Escobar, pancreatitis, pielonefritis, abscesos hepáticos, colangitis, y por ahí hay una serie más de patologías que las podemos relacionar y traer en el colador de un diagnóstico diferencial. No se les olvide, solo se los traigo para que ustedes, no se los voy a desglosar acá, todos estos signos pueden estar presentes en un cuadro de colecistitis aguda. Desde un simple signo de Murphy, triada de Charcot, y van todos los demás, para que ustedes tengan la curiosidad de ir a buscar hoy en su literatura cómo se busca y qué traduce cada uno de ellos. Laboratorio, si hablamos, ¿cómo se llama? Los leucogramas tienen mucha importancia en los cuadros de colecistitis aguda. La evaluación, ¿verdad? Especialmente, no se les olvide, repito, pacientes con colecistitis aguda, en la actualidad especialmente, 3 exámenes o 4 que no tienen que olvidar: leucograma, bilirrubina, fosfatasa, porque les va a dar mucha importancia. A veces hay pacientes que tienen 1.5, 1.6 de hiperbilirrubinemia a predominio directo, y resulta que encuentran una fosfatasa arriba de 300. Piensen que la posibilidad de una piedra ya en la vía biliar colédoco es alta. Y la amilasa, muy importante, porque estos pacientes muchas veces no llegan al hospital con un cuadro simple que nosotros los catalogamos como una colecistitis, y lo que tienen es una pancreatitis de origen biliar. La amilasa igual, muy importante entonces. Eso es más o menos cómo ha venido evolucionando el diagnóstico en imágenes para hacer diagnóstico y colaborar como un método auxiliar en los cuadros de la vía biliar, hasta llegar a la tomografía y la resonancia igual. De mucha ayuda ambos, lo decíamos, una vesícula biliar con piedra, en ultrasonido, muy importante que nos midan las paredes, esto a veces el ultrasonografista se le olvida, y tiene mucha importancia para nosotros los cirujanos, igual el contenido. A veces se nos pasa por alto preguntarle al ultrasonografista cuál fue la densidad de este líquido que encontró, porque tiene mucha importancia la densidad, porque fíjense que la simple vía bilis tiene una densidad, y cuando encontramos pus, la densidad muchas veces es diferente, y podemos pensar la posibilidad que este paciente esté en un cuadro ya de un piocolecisto. Más si medimos paredes y correlacionamos todo lo demás. Bueno, radiografía simple de abdomen, igual tiene alguna importancia, pero todavía muy baja la sensibilidad. El TAC igual, pero muy caro, ¿verdad? Acuérdense, no lo vamos a ocupar de entrada. Tratamiento, manejo médico, no se les olvide del cuadro de la litiasis biliar, cuadro médico igual, tratamiento médico inicial con, ¿cómo se llama?, estabilización del paciente, manejo de líquidos, antibiótico-terapia para pacientes con colecistitis aguda, y posteriormente prepararlo para llevarlo al tratamiento quirúrgico. El tratamiento litiasis biliar, coledocolitiasis, en el mundo y el país ya entró en esa era, más del 90% de los casos se está manejando por videolaparoscopía, laparoscópica. ¿De acuerdo? Más del 90%. Colecistitis aguda debería tratarse en más del 50% por el mismo método. Nuestros hospitales en los turnos adolecen del personal ideal para que pueda hacer este tipo de procedimiento, y lo seguimos haciendo en la mayoría de casos abiertos. No sé si en el militar sigue siendo igual, el turno casi todo el mundo lo hace abierto. El resto es laparoscópica. Básicamente es lo que le traía para ahora. Quiero ver si queda hoy algo más. Bueno, que comparemos la técnica abierta que se usaba antiguamente. Indicaciones todavía hay para hacerla abierta, pero son casos bien especiales. El detalle, vean la incisión con lo que se maneja en la actualidad, incisiones sumamente pequeñas, que ocurren con muy poco dolor, la recuperación es rápida. Yo tengo pacientes que, es más, han venido a operarse de fuera del país y a los 3 días van subiditos en el avión porque van de camino. Yo quiero entretenerlos una semana a ver qué pasa y se van. Es tan cómoda la cirugía que muchas veces la recuperación es, pero admirable, comparada con esta que sí requiere un tiempo mucho mayor para la recuperación del paciente. Bueno, hasta aquí mi charla el día de hoy. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas.